Well, good morning, church. Buenos días otra vez. Today we finish the book of John. Hoy terminamos el libro de Juan. It's been a long journey, Ha sido un viaje muy largo, but today we finish. pero hoy lo terminamos. Has it been encouraging for you all? ¿Ha sido un ánimo para todos ustedes el libro de Juan? Sí. Gracias. How many of you spent over a year studying one book of the Bible? ¿Cuántos de ustedes han pasado más de un año estudiando solo un libro de la Biblia? Going verse by verse. Versículo por versículo. Anyone? ¿Alguien? No, ¿verdad? What's important isn't how much time we've spent in the book of John, Pues lo importante no es cuánto tiempo hemos pasado en el libro de Juan, but that we've looked at all of it sino que lo hemos visto todo, in context en su contexto and intentionally. y de una forma intencional. So I hope you've been encouraged. Así que yo espero que han sido animados. One, by the content, Primero por el contenido, what we've learned, por lo que hemos aprendido, but also I hope you've been encouraged to take God's word seriously. pero también espero que han sido animados a tomar en serio la palabra de Dios, To read it and study it in its entirety. a leerla y estudiarla en su totalidad, Because in it there's life, church. porque en ella hay vida, iglesia. There's no other book for which we can say the same. No hay otro libro en lo que podamos decir lo mismo. So let's finish well. Así que terminamos bien. These final verses of John are interesting verses. Esos últimos versículos de Juan son muy interesantes. It's almost as if it's three passages smushed together. Es casi como si hay tres pasajes diferentes combinados para formar uno. We see a short continuation of our text last week. Vemos una corta continuación de nuestro texto de la semana pasada. Peter, who had disobeyed Jesus and returned to his former life as a fisherman, Pedro, que había desobedecido a Jesús y había vuelto a su antigua vida como pescador, sees the resurrected Jesus for the third time. él ve a Jesús resucitado por tercera vez And Jesus restores him by asking him three questions and giving him three commands. y Jesús lo restaura haciendo tres preguntas y dando tres órdenes. We then see an interesting interaction between Jesus and Peter. Luego vemos una interacción muy interesante entre Jesús y Pedro. Jesus tells Peter how he will die. Jesús le dice a Pedro cómo iba a morir. Peter then wonders how John would die, Pedro entonces se pregunta cómo Juan iba a morir. to which Jesus says he doesn't need to worry about that. A lo que Jesús responde que no tiene que preocuparse en eso. And the final verses of our passage simply remind us that Jesus is God. Y luego los versículos finales de nuestro pasaje simplemente nos recuerdan que Jesús es Dios. That he is eternal and infinite in who he is and what he does. Que Él es eterno y infinito en quién es y en lo que ha hecho. Now, even though this passage can feel a little scattered, Ahora, aunque este pasaje puede sentir un poco desordenado, restoring Peter, restaurando a Pedro, talking of his death, hablando de su muerte and addressing Jesus' infinite works, y mencionando las infinitas obras de Jesús, these verses offer an incredible summary of the entire book. estos versículos, iglesia, ofrecen un resumen increíble de todo el libro de Juan. They speak to the whole purpose of the book of John. Hablan del propósito completo del libro de Juan. That Jesus is God, Que Jesús es Dios and that he came to restore people to himself y que Él vino para restaurar a las personas a Él mismo and to give them a new calling. y para darles un llamado nuevo. So we're going to look at this in three parts. Así que vamos a verlo en tres partes. So I have 3 points. Entonces yo tengo tres puntos. First one, restoration. Una, restauración. Many callings Muchos llamados and an infinite glory. y gloria infinita. Let me repeat those again. Voy a repetirlos de nuevo. One, restoration, Una restauración, many callings, muchos llamados and infinite glory. y gloria infinita. In Christ there is one restoration. Entonces, en Cristo
hay una restauración, but there are many callings, pero hay muchos llamados and there is infinite glory. y hay gloria infinita. Let's begin with point number 1. Empecemos con el punto número 1, One restoration. una restauración. Peter, who apart from Jesus is the focal point of chapter 21. Pedro, quien aparte de Jesús es el personaje central del capítulo 21. He's in desperate need of restoration. Y él necesita ser restaurado desesperadamente. He denied Jesus 3 times. Negó a Jesús 3 veces ya. He disobeyed Jesus and returned to his former way of life. Desobedeció a Jesús y volvió a su antigua forma de vida. But as of our text last week, Jesus called Peter. Pero según nuestro texto de la semana pasada, Jesús llamó a Pedro And Peter responded. y Pedro respondió. And now Jesus asks him a series of questions to show Y ahora Jesús le hace unas preguntas para demostrar in front of the other disciples en presencia de los otros discípulos that he hasn't just been forgiven for what he did, que no solo ha sido perdonado por lo que hizo, but he has actually been restored. sino que ha sido restaurado. He's been put back into right relationship Ha with vuelto a tener una relación correcta con Jesús, Jesus, which for Peter meant a role of leadership. lo cual para Pedro significaba un papel de liderazgo. In Matthew 16, Peter was the first to confess that Jesus was the Messiah. En Mateo 16, Pedro fue el primero que confesó que Jesús era el Mesías. Jesus responded by saying, "You are Peter, Y Jesús respondió diciendo, tú eres Pedro, and on this rock I will build my y church." sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesus wanted to use Peter to build his church. Entonces Jesús quería usar a Pedro para construir su iglesia. So in our text, when Jesus tells Peter, Entonces en nuestro texto, cuando Jesús le dice a Pedro, "Feed my lambs, apacienta mis corderos, tend my sheep, pastorea mis and ovejas feed my sheep," y apacienta mis ovejas, he is restoring Peter back to right relationship with está himself. restaurando a Pedro a una relación correcta con él. And this is the gospel. Y este es el Evangelio. All of us have sinned and fallen short of the glory Todos of God. nosotros hemos pecado y no alcanzamos a la gloria de Dios. Our relationship with God has been irreparably broken because of our sin. Nuestra relación con Dios se ha roto en forma irreparable por culpa de nuestro pecado. It is only by Jesus' work on the cross that we too can be restored. Solo por la obra de Jesús en la cruz podemos ser restaurados. And the reason my name for this first point is one restoration Y la razón por la que he dado mi primer punto el nombre una restauración is because this is the only way that one can be es restored. porque esa es la única forma. Solo hay una forma en que alguien puede ser restaurado. There's no path through other religions. No hay ningún otro camino a través de otras religiones. There's no amount of work one can do. No hay nada que alguien puede hacer. Only Jesus has the power to Solo restore. Jesús tiene el poder de restaurar. And we see this with Peter. Y lo vemos esto con Pedro. But let's look at how Jesus walks Peter through this Así restoration. que veamos cómo Jesús guía a Pedro a través de esta restauración. The first thing he does is remind Peter of his old self. Lo primero que hace Jesús es recordar a Pedro de su antiguo yo. Notice how Jesus addresses Peter. Miremos en cómo Jesús se refiere a Pedro. Verse 15. En versículo 15, He calls him Simon, son of lo John. llama Simón, hijo de Juan. This is what Peter was referred to as prior to meeting Jesus. Y así era como se conocía a Pedro antes de conocer a Jesús. It was Jesus who began calling him Peter, Fue Jesús quien comenzó a llamarlo Pedro, which is the Greek word for rock. que en el idioma griego significa roca. And so by simply calling Peter by his former name, Así simplemente llamando a Pedro por su antiguo nombre, Simon, son of John, Simón, hijo de Juan, he's referencing Peter's old se life, refiere a su vida anterior, his life before su Jesus, vida antes de his Jesús, life prior to su vida restoration, antes de la restauración, when he wasn't right with God. cuando no estaba bien con Dios. We also know this because of the first question he asks Peter. También sabemos esto por la primera pregunta que le hace a Pedro. He says, "Do you love me more than these?" Le dice, ¿me amas más que estos? What does Jesus mean by ¿Qué these? quiere decir Jesús con estos?
Jesus is referring to his boat, his net, and his other fishing equipment. Con estos, Jesús se refiere a su barca, su red y su otro equipo de pesca. He's asking Peter if he loves him more than the things that he just left him for. Le pregunta a Pedro si le ama más que a las cosas por las que acaba de dejarle. And this is the first step of restoration, church. Y este es el primer paso de la restauración, iglesia. We must realize our state, Debemos darnos cuenta de nuestro estado, our old self, nuestro antiguo yo, that is bound in sin que está atado al pecado, and left seeking after the temporary things of the world. que se ha quedado buscando las cosas temporales de este mundo. We've rejected God and our original relationship with him. Hemos rechazado a Dios y nuestra relación original con Él. And so we need restoration. Por eso necesitamos la restauración And we need restoration from him y necesitamos restauración de Él, because there's nothing we can do to earn restoration. porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos esta restauración. We see this with Peter. Lo vemos en Pedro. It's interesting because 3 different times Jesus asks Peter if he loves him. Es interesante porque en 3 veces diferentes Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. And 3 different times Peter tells Jesus that he does Y love him. cada vez Pedro le dice a Jesús que lo ama. But what's interesting is that in the Greek, Pero lo interesante es que en griego there are many different words for hay love. muchas palabras diferentes para amar. When Jesus first asks Peter, Cuando Jesús le pregunta a Pedro por primera vez, he uses the word agape. utiliza la palabra ágape. This is the highest form of love in the Greek language. Y esta es la forma más alta de amor en el idioma griego. It's reserved for a perfect and unconditional love. Se reserva para un amor perfecto y incondicional. But when Peter responds, he uses a different word for love, Pero cuando Pedro responde, utiliza una palabra diferente, the word phileo. la palabra fileo. It's not as strong of a love as agape. No es un amor tan fuerte como ágape. It means more of a deep affection. Significa más bien un afecto profundo. And so even though Peter says, "Yes, Lord, you know that I love you," Y así, aunque Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, he knows that he can't love perfectly. él sabe que él no puede amar perfectamente. If he could have, then he wouldn't need restoration Si pudiera, no necesitaría restauración, because he wouldn't have sinned. porque no habría He pecado, would have loved perfectly. habría amado perfectamente. And the same thing happens the second time Jesus asks Y lo Peter. mismo pasa la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro. He asks Peter if he loves him with an agape Le love, pregunta si le ama con un amor ágape. and Peter responds saying that he loves him with a Y phileo Pedro love, responde diciendo que le ama con un amor fileo, a lesser love. un amor un poco menor. So Peter wasn't only in a state of sin in his former life, Entonces Pedro no solo estaba en un estado de pecado en su vida anterior, but he was unable to do anything to earn his way out of it. sino que tampoco podía hacer nada para escapar de él. We said the first step to restoration is recognizing our state of sin, Dijimos que el primer paso para la restauración es reconocer nuestro estado de pecado, our separation from God. nuestra separación de Dios. The second step is realizing that there's nothing we can do about it. Pero el segundo paso es darnos cuenta que no hay nada que podamos hacer al respecto. Peter couldn't love Jesus enough to make up for all the times that he sinned. Pedro no podía amar a Jesús lo suficiente como para compensar todas las veces que había pecado. Nor can anyone else. Tampoco puede hacerlo nadie más. We are in a state of total helplessness. Estamos en un estado de impotencia total. What happens in our text? Pero ¿qué pasa en nuestro texto? Jesus continues. Jesús continúa. He asks Peter a third time, Le pregunta a Pedro por tercera vez, Simon, son of John, do you love me? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? And this time, Jesus changes his word for love. Y esta vez Jesús cambia su palabra por amor. Jesus uses the word phileo. Jesús utiliza la palabra fileo. He uses the lesser love. Utiliza el amor menor. Why do you think Jesus would do that? ¿Por qué crees que Jesús haría eso? Is he changing the standard? ¿Está cambiando su estándar de amor? No. No. He's simply affirming Peter's
previous answers. Simplemente está afirmando a las respuestas anteriores de Pedro. Essentially saying, you're right. Esencialmente diciendo, tienes razón, You can't love me enough, no puedes amarme lo suficiente, but that's okay. pero eso está bien. Peter's whole life with Jesus up to this point Toda la vida de Pedro con Jesús hasta ese momento was marked by one who so badly wanted to do all the right things. se caracterizó por ser alguien que deseaba hacer todo lo correcto. He was the one who walked on water. Él fue quien caminó sobre el agua. He was the one who confessed Jesus as the Messiah. Él fue quien confesó que Jesús era el Mesías. He was the one who cut off the ear of the high priest's servant. Él fue quien cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. But now, finally, Pero ahora, finalmente, Peter understands not only his state of sin, Pedro entiende no solo su estado de pecado, but that he can't do anything in his own power to change it. sino que él no puede hacer nada por sí mismo para cambiarlo. And neither can we, church. Y nosotros tampoco, iglesia. Like Peter, we must let go. Al igual que Pedro, debemos rendir. We must recognize that we are sinners. Debemos reconocer que somos pecadores And that because of our y sin, que debido a nuestro pecado we have forever separated ourselves from God. nos hemos separado para siempre de Dios. And that unless God has mercy on us, Y que a menos que Dios tenga misericordia de nosotros, then we have no hope for salvation. no tenemos esperanza de salvación. No hope for restoration. No hay esperanza de restauración. But Jesus does have mercy on Pero us. Jesús sí tiene misericordia para nosotros. He extends his grace through his sacrificial work on the cross Él extiende su gracia a través de su obra sacrificial en la cruz so that we can be saved para from our que sins podamos ser salvados de nuestro pecado and restored to new life. y restaurados a una nueva vida en Él. And this is what we see with Peter. Eso es lo que vemos con Pedro. Three times Jesus gives commands to Peter 3 veces Jesús le da órdenes a Pedro to tend his sheep, que cuide de sus ovejas, to feed his lambs, que alimente a sus corderos and to feed his sheep. y que alimente a sus ovejas. Each command is essentially saying the same thing, Cada orden está esencialmente diciendo lo mismo, to take care of the church. que cuide la iglesia. This is the role to which Jesus had called Peter, Este es el papel al que Jesús había llamado a Pedro, pastor, un pastor, apostle. un apóstol. He would be responsible for teaching the word to Christians as Sería responsable de enseñar la palabra a los cristianos well as forming the local church. y de formar la iglesia local. He would also be responsible for delivering new revelation. También sería responsable de transmitir nuevas revelaciones. Through him, we have many of the books in the New A Testament. través de él tenemos muchos de los libros del Nuevo Testamento. And so this proves that Peter's been restored Y esto demuestra que Pedro había sido restaurado, and to no doing of his own. sin ningún mérito por su parte. Jesus wasn't giving him more commands to go and earn. Jesús no le estaba dando más órdenes para ir y ganar. He wasn't saying, feed my sheep so that you can earn salvation. and be No le restored. estaba diciendo, alimenta mis ovejas para que tú puedas ganar tu salvación y ser restaurado. He was essentially saying, you have been restored, Básicamente lo estaba diciendo, ya has sido restaurado, so go and do what I've called you. así que ve y haz lo que te he llamado a hacer. So this is the first point. Así que ese es el primer punto. There's only one Solo restoration. hay una restauración. There are, however, and this is our second point, Sin embargo, hay, y este es nuestro segundo punto, different callings. diferentes llamados. Let's look at verses 18 and 19 of our text for a moment. Veamos los versículos 18 y 19. It says this, Dice lo siguiente: truly, truly, I say to you, En verdad te digo when you were young, you used to dress yourself que cuando eras más joven te vestías and walk wherever you wanted. y andabas por donde querías. But when you are old, Pero cuando seas viejo, you will stretch out your hands, extenderás las manos and another will dress you and carry you where you do not want y to go. otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. This he said to show by what kind of death he was to glorify Esto God. dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Think about what's happening here, church. Pensemos en lo que está pasando aquí, iglesia. Jesus just restores Peter, Jesús acaba de restaurar a Pedro
This is a picture of the beauty of the gospel. Y esta es una imagen de la belleza del Evangelio. He was lost and now he's found. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. He was dead and now he's alive. Estaba muerto y ahora está vivo. His heart was stone and now he has a Su heart of flesh. corazón era de piedra y ahora es de carne. I imagine Peter was flooded with joy, relief, emotion. Me imagino que Pedro se sintió inundado de alegría, alivio, emoción. And it's almost as if Jesus ruins it. Y es casi como si Jesús lo arruinará. He tells him how he's going to die. Le dice cómo va a morir. Hey, Peter, here's the best news you could ever hear. Hola Pedro, aquí está la mejor noticia que jamás podrías escuchar. Also, here's how you're going to die. Pero también aquí es cómo vas a morir. Does anyone know how Peter died? ¿Y alguien sabe cómo murió Pedro? He was crucified. Crucificado. And tradition says that Peter requested to be crucified upside Y down. la tradición dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo Because he felt unworthy to die in the same manner. porque of se Jesus. sentía indigno de morir de la misma manera de Jesús. Now, I joked about Jesus ruining the moment, Ahora estaba bromeando cuando dije que Jesús arruinó el momento, which obviously he lo didn't. cual obviamente no fue así. Jesus' focus was on glorifying the Father. El enfoque de Jesús era glorificar al Padre. And the Father was glorified in Peter's Y restoration. al Padre fue glorificado en la restauración de Pedro. And the Father would be glorified in Peter's death. Y el Padre sería glorificado en la muerte de Pedro. That's why verse 19 says, Por eso el versículo 19 dice, This he said to show by what kind of death he was to glorify God. esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. God placed a calling on Peter's life Entonces Dios puso un llamado en la vida de Pedro to pastor and form the local church, para pastorear y formar la iglesia local and also to die in a y particular manner. para morir de una manera particular. Now, this isn't, however, the exact same calling that everyone has. Ahora, sin embargo, esto no es exactamente el mismo llamado de cada persona. All who are restored Todos los que son restaurados are restored by the same Christ son restaurados por el mismo Cristo for the same eternal y life. para la misma vida eterna. However, we are restored into different Sin callings. embargo, somos restaurados a diferentes llamados. We see this in the next few verses. Lo vemos en los siguientes versículos. Peter questions Jesus about John, Pedro le pregunta a Jesús acerca de Juan, almost as if to say, well, is he going to die too? casi como diciendo, ¿también él va a morir así? Verses 21 and 22. Versículos 21 y 22. When Peter saw him, he said to Jesus, Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Lord, what about this man? Señor, ¿y este qué? Jesus said to him, Jesús le dijo, if it is my will that he remain until I come, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, what is that to you? ¿a ti qué? You follow me. Tú sígueme. Jesus first reminds Peter of his will. Primero Jesús le recuerda a Pedro cuál es su voluntad. He is God and his will is perfect. Él es Dios y su voluntad es perfecta. And with his Y will, con su voluntad, he is going to divinely orchestrate our lives, or orchestrate the lives of those whom he has Él restored. va a orquestar divinamente las vidas de aquellos a quienes ha restaurado. Some will live 100 years and never get sick until they die in their sleep. Algunos vivirán 100 años y nunca enfermarán hasta que mueran mientras duermen. While they see much fruit in all that they do. Mientras ven mucho fruto en todo lo que hacen. Others will work tirelessly for years, Otros van a trabajar sin descanso durante años, never seeing the fruit of their sin labor, ver nunca el fruto de su trabajo, only to die a martyr's death at a young solo age. para morir como mártires a una edad joven. But either way, we can trust that the Lord's will is Pero en perfect. cualquier caso, podemos confiar en que la voluntad del Señor es perfecta. He is no less good to the person who died as a martyr Él es no menos bueno con la persona que murió como mártir than he is to the one who lived to be 100. que con la que vive hasta los 100 años. Which means that one, we can trust him no matter what has Lo happened. que significa que primero
podemos confiar en Él sin importar lo que esté pasando. And two, we don't need to compare ourselves with anyone else. Y segundo, no necesitamos compararnos con nadie más. I just had a call with the pastor who replaced me in my previous church. Yo acabo de hablar por teléfono con el pastor que me reemplazó en mi antigua iglesia. Spent 7 years at that church, Yo pasé 7 años en esa iglesia and we absolutely saw some fruit. y sin duda vimos un poco de fruto. Salvations, baptisms, people growing in their faith. Salvación, bautismos, gente creciendo en su fe. But by some standards, we didn't grow much. Pero según las expectativas de algunos, no crecimos mucho. If anything, we shrunk. Si acaso nos encogimos, We saw a decrease. vimos una disminución. As I was talking to their new pastor, Y mientras hablaba con ese nuevo pastor, who's become a good friend, que se ha convertido en un buen amigo mío, he was sharing story after story of all that God is doing there. me contaba una historia tras otra de todo lo que Dios está haciendo ahí. They're seeing salvations. Están viendo salvaciones, They're baptizing many. están bautizando a mucha gente, People are maturing in their su faith. gente está madurando en su fe. He's been there for almost 3 years, Lleva allí casi 3 años and they're experiencing way more visible fruit than I saw during my 7 y years. ya están experimentando mucho más fruto visible del que yo vi durante mis 7 años ahí. Now, it'd be easy to feel jealous, Ahora, sería fácil sentir celoso frustrated that I didn't get to see the same fruit while I was o there. frustrado por no haber visto los mismos frutos cuando yo estaba ahí. Might even be easy to be tempted to make excuses. Incluso podría ser fácil sentir la tentación de poner excusas. Oh, well, they're only growing because of such and such. Bueno, solo están creciendo por tal o cual motivo. Or I was the one that laid the foundation for everything that they're doing. O yo fui quien puso la fundación para todo lo que están haciendo ahora. But there's no need for this, church. Pero no hay necesidad de eso, iglesia. It is God who plans how He is going to use His different people. Es Dios quien planea cómo va a usar a su pueblo. So we don't need to compare. Por lo tanto, no necesitamos compararnos. Instead, we do what Jesus tells En Peter. cambio, hacemos lo que Jesús le dice a Pedro. He says, "What is that to you? You follow me." Él dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. When we're focused on others, we're tempted to compare. Cuando nos centramos en los demás, nos sentimos tentados a compararnos. When we're focused on following Jesus, Pero cuando se centramos en seguir a Jesús, bringing Him glory becomes our obsession. glorificarle se convierte en nuestra obsesión. The thing that fills us, Es lo que nos llena, satisfies us. es que nos satisface. And instead of comparing, Y en lugar de compararnos, we can look at what God is doing in others and rejoice. podemos fijarnos en lo que Dios está haciendo en los demás y regocijarnos, Because we know the joy that comes with new restoration. porque conocemos la alegría que viene con una nueva restauración. And so I celebrate what God is doing Y in my así home yo church. celebro lo que Dios está haciendo en mi iglesia anterior, Because God is restoring people porque Dios está restaurando a las personas in the same way He's restored me. de la misma manera que me ha restaurado a mí. Yes, our callings may look different, Sí, nuestros llamados pueden ver o parecer diferentes, but our restoration is in the same Jesus. pero nuestra restauración está en el mismo Jesús. In His glory we find joy. En su gloria encontramos alegría. And because His glory is Y infinite, como su gloria es infinita, so too is our joy. también lo es nuestra alegría. This brings us to our third and final Y point. esto nos lleva al tercer y último punto, Infinite glory. la gloria infinita. We've talked about one restoration, Hemos hablado de una restauración, many callings, muchos llamados, and now the infinite glory of the y Father. ahora la gloria infinita del Padre. Let's look to the final two verses, Veamos los dos últimos versículos, verses 24 and 25. versículos 24 y 25. This is the disciple who is bearing witness about these things, Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas and who has written these things. y el que escribió esto. And we know that his testimony is true. Y sabemos que su testimonio es verdadero.
Now, there are also many other things that Jesus did. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo Were every one of them to be written, que si se escribieran en detalle, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Church, I don't want to just pass over the significance of this. Iglesia, no quiero que pasemos por alto el significado de esto. So I did some research to put into perspective what John is saying. Así que yo investigué un poco para poner en perspectiva lo que está diciendo Juan. Because what he is saying sounds crazy as it Porque is. lo que dice suena absurdo. That if everything Jesus did were recorded, Que si se registrara todo lo que hizo Jesús, the world could not contain all of the books that would have to be written. el mundo no podría contener todos los libros que habría que escribir. I don't know how your minds think, Ahora, no sé cómo piensen ustedes, but when I read that, I can't help but ask, pero cuando yo leo esto, tengo que preguntarme, how many books would that be? ¿cuántos libros serían? Well, there's actually a mathematician who calculated. Bueno, en realidad hay un matemático, un hombre que lo calculó. I won't share all the math, No voy a compartir todos sus cálculos, although I did find it super aunque interesting. me parece muy interesante. But he basically took the surface area of the whole world, Pero él básicamente tomó la superficie de todo el mundo, divided it by the average book la size, dividió por el tamaño medio de un libro and then multiplied it by the height of the world's tallest y building. luego la multiplicó por la altura del edificio más alto del mundo. And the number he came up with is a number that I don't even know how to pronounce. Y el número al que llegó es un número que ni siquiera sé cómo pronunciar. I'll put it on the screen. Lo voy a poner en la pantalla. Does anyone know how to say that number? ¿Alguien sabe si quiere cómo se dice ese número? Okay, you have million, Ok, tenemos millones, then billion, luego miles de millones, then trillion, luego billones, then quadrillion, luego cuatrillones, then quintillion, luego quintillones and then our number, y luego nuestro número, sextillion. sextillones. An absolutely absurd number. Es un número absolutamente absurdo. Now listen to this. Ahora, escucha esto. There was another mathematician Hubo otro hombre matemático that wanted to calculate how long it would take to read all these books. que quiso calcular cuánto tiempo se necesitaría para leer todos esos libros. So if you did it just by time, Si lo hicieras solo por tiempo, based on how fast the average person reads, basándote en la velocidad media de lectura de una persona, it would take you 871 quadrillion years. te llevaría 871 cuatrillones de años. Or if you wanted to calculate it by average O si lifespan, quieres calcularlo basándote en la esperanza de vida media, which is roughly 75 years old, que es aproximadamente 75 años, you would need to read 11 quadrillion books per year. tendrías que leer 11 cuatrillones de libros al año, Or 968 trillion per month, o 968 billones de libros al mes, or 32 trillion per day, o 32 billones libros al día, or 1 trillion per hour, o 1 billón por hora, or 22 billion per minute, o 22 mil millones por minuto, or 373 million Oh. per second. 373 millones libros por segundo. Now, does anyone think they're going to live to 871 quadrillion years old? Ahora, ¿alguien cree que va a vivir hasta los 871 cuatrillones de años? No. Anyone think they can read 373 million books per second? ¿O alguien cree que puede leer 373 millones de libros por segundo? No. Of course not. Por supuesto que no. If I've lost some of you with all the math, that's okay. Si algunos de ustedes se han perdido con todos esos cálculos, está bien. Here's the point I'm trying to make. Aquí es el punto que quiero hacer, The point that John is making. el punto que Juan está haciendo. Jesus is eternal. Jesús es eterno.
And for those who have been restored, Y para aquellos que han sido restaurados, we're going to rest in the joy of his infinite glory forever. vamos a descansar en el gozo de su gloria infinita para siempre. He will never run out of Él glory. nunca se quedará sin gloria. Our joy in him will never run Y out. nuestro gozo en Él nunca se agotará. He is a well that will never run dry. Él es un pozo que nunca se secará. John only recorded a glimpse of Jesus' life. Juan solo registró un vistazo de la vida de Jesús. And what he recorded was sufficient for us to know Y salvation, lo que registró es suficiente para que conozcamos la salvación. but it doesn't contain all of who God is. Pero no contiene todo lo que Dios es. His entirety can't be described fully with Su just words. totalidad no se puede describir con palabras. It can't be bound in a book. No se puede encerrar en un libro. And so how incredible that he is our joy. Y qué increíble, iglesia, que Él es nuestro gozo. And he never runs out, Y nunca se agota. never fails to satisfy. Nunca deja de He satisfacer. is infinite and Es perfect. perfecto e infinito. So there's one restoration, Entonces, hay una restauración and it is in Christ Jesus. y está en Cristo Jesús. His sacrificial work on the Su cross. obra sacrificial en la cruz. There are many callings. Hay muchos llamados. In his sovereignty, he calls his people to bring him glory in En different su ways. soberanía, Él llama a su pueblo para dar gloria a Él de diferentes maneras. Not greater or lesser, No mayor ni menor, but different. sino diferente. And then lastly, there is infinite Y por glory. último, hay gloria infinita. Jesus is infinite. Jesús es infinito. And those whom he has called, Y aquellos a quienes Él ha llamado, who he has restored a unto quienes himself, Él ha restaurado para sí mismo, will live in the joy of his infinite glory forever. vivirán en el gozo de su gloria infinita para siempre. So as we close, Y entonces, para terminar, I just want to point out one thing. solo quiero mencionar una cosa más. The first thing Jesus said to Peter was, "Follow me." Lo primero que Jesús le dijo a Pedro fue, sígueme. When Jesus restored Peter, he again told him, "Follow me." Cuando Jesús restauró a Pedro, le dijo otra vez, sígueme. And then when Peter compared himself to John, Jesus again said, "Follow Y me." luego, cuando Pedro se comparó con Juan, Jesús dijo otra vez, sígueme. The gospel is simple, church. El evangelio es sencillo, iglesia. Follow Jesus, Sigue a Jesús. the one who stepped down from his heavenly throne Aquel que bajó de su trono celestial and entered into our broken and sinful y world, entró en nuestro mundo quebrantado y pecaminoso, who lived a perfect life, que vivió una vida perfecta, who paid the price of our sin que by dying on pagó the el cross, precio de nuestro pecado muriendo en una cruz, and in whom there is restoration, y en quien hay restauración, in whom there is a unique calling to bring him glory, en quien hay un llamado único para ti, para darle gloria, and in whom there is eternal joy in his y infinite en glory. quien hay alegría eterna en su gloria infinita. And so we must follow him, Por eso debemos seguirlo con todo, not our desires, no a nuestros propios deseos, not our preferences, ni a nuestras preferencias, not our emotions, ni a nuestras emociones, not our traditions, ni a nuestras tradiciones, nor anything else. ni a nada más. And so this is my prayer for us. Entonces esa es mi oración para nuestra iglesia, That we be a people that follows que Jesus seamos un pueblo que siga a Jesús above all else, por encima de todo, as a restored people, como un pueblo restaurado, bringing him glory in our unique callings, dándole gloria en nuestros llamados únicos, with our eyes fixed on the eternal joy of his infinite con glory. nuestros ojos fijos en el gozo eterno de su gloria infinita. Let's pray. Oremos.